Bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema distinto, ya que hemos hablado de algunas de las ideas de Hegel. Podríamos hablar de sus textos en cuanto a traducciones, ediciones, cuáles son las recomendadas, por lo menos por mí, por otra gente, para quienes estén interesados en entrar a la pastita hegeliana y quieran conseguir textos físicos, vayan a algunos que les pueda recomendar y no a otros, digamos. Ya vimos que las obras principales de Hegel son la fenomenología, la lógica, la enciclopedia y la filosofía del derecho, ¿cierto? Así que hoy día vamos a hablar de las ediciones. ¿Qué podemos conseguir? Lo que yo voy a presentar son las que yo tengo físicas. Ya, a mí me gusta leer el papel, es una costumbre que tengo desde niño. Y a pesar de que tengo que leer PDF por trabajo, porque hay muchas cosas que es imposible conseguir la física, he tratado de obtener libros físicos para poder leerlos como me gusta. Y lo que les voy a presentar es eso, pero igual voy a hablar de las otras, por lo menos las que conozca. Pensemos en la fenomenología primero. Que yo sepa, hay 5 traducciones. Digamos, está la de Wenceslao Rose, de los 60, hay una de Jiménez Redondo, luego está la de Gómez Ramos, la de Leiva y la de Aurelio Díaz, que es la más reciente, que salió en 2022. De todas esas, yo les recomiendo esta, que es la de Leiva. Es una reedición de la traducción de Roses, hecha por Leiva, y yo la recomiendo porque tiene una cantidad considerable de herramientas de lectura. Digamos, tiene un estudio del autor, tiene un postfacio con las influencias de Hegel, tiene una gran cantidad de notas, creo que es la edición que tiene más notas. Lo otro que Leiva hizo de muy buen gusto fue colocar los términos en alemán o algunas frases en particular, las puso en alemán al costado del texto en español entre corchetes, y eso, bueno, es súper útil, sobre todo como habíamos visto que hay algunos términos que en español se traducen igual, pero Hegel ocupa vocablos distintos, ¿ya? Por ejemplo, existencia, o cuando dice realidad, cosas de ese tipo, ¿ya? Así que yo le recomiendo la de Leiva. No es cara, es muy fácil de conseguir y es realmente una excelente edición. De todas maneras, yo tengo la de Aurelio Díaz también, que es muy amigable en lectura. Tiene separaciones de párrafos, tiene algunos subtítulos incluidos. Lo otro que me gusta de esta edición es que tiene las notas a pie de página. En cambio, las otras ediciones tienen las notas al final. Hay algunas cosas de traducción que de repente podrían ser un poco cuestionables, o digamos, puedo que no nos guste tanto, y tiene menos notas que la de Leiva, pero de todas maneras este es un excelente libro, mucho más amigable en todo caso que el otro. Y esta también, por supuesto, la de Gómez Ramos, que es esta. Estas son las ediciones de Abadá, que son bilingües, ¿ya? Son las más caras, pero son excelentes ediciones, muy bien hechas, de tapa dura. Tiene el texto, se lo voy a mostrar, tiene el texto así en alemán y en español. Además, como traducción es excelente, no hay nada que decir. Pero la de Leiva creo que cumple con esa vasta y sobra. La de Wenceslao Roses, si la encuentran igual está bien. Veamos, la lógica. En el caso de la lógica, que yo sepa, hay 2. Está la de Mondolfo y está esta, que es la de Félix Duque, ¿ya? Yo recomiendo la de Félix Duque, definitivamente. Félix Duque es un especialista en Hegel. Filosóficamente está mucho más lograda que la de Mondolfo, es mucho más exacta en ese sentido. Y la de Mondolfo fue un poco más fácil de leer, sí, un poco más amigable, pero en esa idea de hacerla más amigable se producen algunos problemas, ¿ya?
La de Félix Duque es un poco más árida, pero bueno, el texto hegeliano ya es árido así. Y si nosotros pensamos en términos de exactitud filosófica, Duque, ¿ya? De nuevo, estos textos de Abadá son medios caros, pero si los encuentran por ahí usados, pucha, consíganlo. Yo creo que esa edición de Duque va a terminar siendo la canónica, digamos por defecto, la que se va a usar de aquí en adelante. El otro texto de Hegel es la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que yo tengo esta, otra vez la de Abadá. Hay una edición de Alianza, ya, que no es bilingüe, esta es bilingüe. Igual que el caso de la de Gómez Ramos, viene así con el alemán y con todo este cuento. Si la pueden encontrar usada, maravilloso. Yo que sepa, no hay otra traducción. La de Alianza y esta son la misma, o tienen diferencias mínimas, pero son el mismo autor. ¿Ya? Y de la filosofía del derecho, yo tengo esta. Es muy antigua, que es la de... Esta la hizo... No, ¿cómo la hizo? Un segundo. Es una traducción del italiano, ¿ya? Tradujeron la versión italiana de Croce y de Gentil, y la hizo Angélica Mendoza de Montero. Esto es del año 37, ¿ya? Yo la he cotejado con traducciones más nuevas y esta anda bastante bien. ¿Ya? Así que esta la pueden usar sin mayor problema. Digamos, esta no es difícil de conseguir y no es cara. Así que yo por lo menos recomiendo esa, y si no es esa, hay una de Díaz que también es buena. Y veamos otros textos de Hegel, por ejemplo. Todo lo que Hegel hizo, digamos, antes de la fenomenología, está concentrado, bueno, en español por lo menos, buena parte de eso está en estos textos. Está el joven Hegel, ensayo de esbozos, que tiene todo lo que Hegel, o no todo, pero buena parte de lo que Hegel escribió en su juventud antes de la fenomenología, y exceptuando el esbozo del sistema de la naturaleza que hizo. Está sistematizado por fecha y por tema. Entonces, de Ripalda, del especialista en el joven Hegel. Y yo que sepa, no hay otro, así que esa es la que tienen que conseguir, pero es del fondo y se puede conseguir en todas partes. Lo mismo con la filosofía real. La filosofía real es un texto de Hegel que es un, digamos, un esbozo o un borrador de la filosofía de la naturaleza y parte de la filosofía del espíritu. Hay ciertas diferencias con respecto a lo que Hegel hizo después, pero lo interesante es que este texto Hegel lo escribió más o menos al mismo tiempo en que estaba escribiendo la fenomenología. Así que es súper interesante ver que Hegel estaba escribiendo esto y la fenomenología, y qué pasó ahí. También, este texto no hay otra edición que yo conozca, y este texto sí que es difícil de conseguir físico, pero en PDF lo pueden encontrar en cualquier parte. Luego tenemos la diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling. ¿Ya? Es un texto muy interesante de Hegel que nos puede servir de introducción. Lo vamos a conversar en un ratito más. Está esta edición y hay otra que es de Gredos. ¿Ya? Las de Gredos, hay 2 volúmenes de Hegel, hay 2 tomos. El primer tomo tiene la fenomenología, la de Gómez Ramos, pero no es bilingüe. Y el segundo tomo tiene esta diferencia y tiene las lecciones de la filosofía y de la historia. Y hablando de esas lecciones de filosofía y de la historia, está esta edición que tengo yo, la de Alianza, que la traducción es de Gauss. Y se puede conseguir esta o la de Gredos. ¿Ya? También están las lecciones de estética de Hegel. Bueno, hay una que es muy clásica, que es la que se usó
y se sigue usando hasta cierto punto aún, que son las lecciones que hizo Otto de las ediciones de los Amigos del Difunto, pero recientemente salió esta, ¿ya? Que son un curso de 1826, ¿ya? Y esta ya es una traducción de un volumen de la edición crítica. Esta de nuevo es Abadá y es bilingüe, y entre la de Otto y esta en realidad yo creo que no hay una manera de decir que uno puede quedarse con una con la otra. Yo creo que son complementarias. La diferencia es que esta es, digamos, mucho más exacta en cuanto a los contenidos que la otra, porque en esas ediciones de los Amigos del Difunto hay muchas notas que son de los alumnos y que no se distinguen de las de Hegel mismo. Bueno, en relación a esto, ¿qué podríamos decir? Que, por ejemplo, las lecciones de la filosofía y la historia no necesitan un texto complementario para entrar a ellas, ¿ya? En este texto. Este es un texto bastante claro. Tiene una introducción general y una introducción especial, y con eso ya uno queda más o menos preparado para lo que viene, y es un texto bastante amigable, si son lecciones. Son de las lecciones más amigables de Hegel, de hecho. En ese sentido también están las lecciones de Hegel de la historia de la filosofía. Son 3 tomos que son un poquito más áreas de leer, vamos a decirlo, pero de todas maneras se plasma en ellas cómo Hegel ve la historia de la filosofía. En relación a la lectura de la fenomenología, en cuanto a textos de apoyo, la fenomenología es el texto más comentado, más citado, etc. ¿Ya? Hay muchísimo trabajo de ese texto, que es el texto que más ha trabajado, que yo sepa. En ese sentido, uno de los textos sistemáticos, no sé si es el primero, pero debe ser uno de los primeros, que por lo menos tenemos disponible en español, es este, de Jan Hippolyte. ¿Ya? Un estudio sistemático de la fenomenología que es muy, digamos, detallado, muy profundo. La tesis de lectura de repente puede ser un poco cuestionable en algunos puntos, pero como conjunto y obra sistemática es muy bueno. De todas maneras siempre va a ser una referencia, y de hecho sigue siendo extremadamente útil. En ese sentido está este texto que es mucho más reciente, de John Stewart. Este es mi texto, podríamos decir, favorito en cuanto a comentario de la fenomenología, en el sentido de lo profundo que es y lo claro que es también, en cuanto, por ejemplo, a uno que es estudiante, digamos, ¿ya? Es erudito sin ser exageradamente erudito, y el lenguaje es muy claro. La lectura es muy, digamos, sistemática. Los capítulos tienen todos conclusiones, digamos, generales. No se comenta parágrafo por parágrafo, digámoslo así, pero casi, digamos, toma como 2 o 3. Y digo parágrafos porque, si bien las ediciones españolas no tienen parágrafos, la edición inglesa sí. Y John Stewart se basó en eso. Pero tiene esquemas, tiene explicaciones muy claras, tiene referencias históricas muy precisas. Yo creo que este es el mejor comentario que hay en términos de balance entre una exposición clara y la erudición. Otros comentarios que también son un poco menos profundos, pero muy útiles también, son este de Ludwig Siep. Digamos que en este se comentan 2 textos, el de la diferencia y la fenomenología, y las explicaciones son extremadamente concisas y dan una buena idea de conjunto. Digamos que es un excelente texto para una primera lectura, digamos, para acompañar una primera lectura es muy bueno. Tiene lo justo y preciso que necesita como un texto introductorio para hacerse una idea, para no perderse tanto en una primera lectura, y tampoco pretende ser demasiado exhaustivo, ¿ya?
pero cumple con entregar los contenidos generales de lo que la fenomenología significa. Y en ese mismo sentido tenemos este otro texto, que es de Pierre-Jean Labarrière, que explora más en términos conceptuales la obra. Digamos, hace un repaso general de la sección conciencia, uno general de la sección autoconciencia, pero los conceptos, qué es lo que se juega en ellos, digamos. No es tanto una descripción parágrafo a parágrafo, sino que qué es lo que se va jugando en cada sección y qué va significando dentro de la obra y dentro de la filosofía de Hegel misma. Eso es un gran texto. Muy difícil de conseguir físico, sí, pero es un gran texto. Y en ese aspecto, el último comentario sería este, de Pedro Cerezo, que es un monstruo de comentario, es un libraco gigante, con una erudición enorme. Comenta a todo detalle la fenomenología y es un verdadero baño de humildad para cualquiera. La verdad es que la erudición, el conocimiento de el autor es gigantesco y los comentarios son absolutamente impecables. No la pongo como número uno por sobre la de Stuart, solamente porque yo lo estoy viendo de una perspectiva de estudiante. Esto tiene un lenguaje bastante técnico, digamos, bastante más técnico que el de Stuart, pero mucho más erudito. Entonces, como número 2, por llamarlo así, yo me quedaría con esto. Pero es increíble el esfuerzo de expositivo que esto contiene, además de las notas. De verdad es un texto impresionante. En relación a la lógica, en español no hay muchos textos de lógica de Hegel, digamos, que sean exhaustivos o comentarios así integrales, por llamarlo así, pero de los que yo los que conozco, los que tengo estos. Primero el de George Noel de la lógica de Hegel, que es un clásico, ya lo tradujo Aurelio Díaz, el mismo que tradujo la fenomenología. Es un comentario bastante bueno, ya explica bastante bien, sin ser extremadamente profundo, pero explica bastante bien de qué se trata. Súper buena introducción. Lo mismo con la introducción a la lógica de Hegel de Rafael Aragüez. ¿Ya? Tampoco pretende ser una introducción a la lógica exhaustiva, no es un comentario integral, pero explica bastante bien, bastante amigable lo que se juega en cada sección. Ya hay da un cierto contexto histórico a partir de Kant en adelante y es bastante amigable, sobre todo considerando que la lógica es un texto bastante complicado. Yo echo de menos acá un desarrollo un poco más exhaustivo de la doctrina de la esencia, pero está súper bien y él es un especialista incuestionable en ese sentido, así que súper. Otros dos textos en relación a la lógica que podrían ser de utilidad son, este es bastante reciente, que es de Pedro Sepúlveda, esta unidad en Hegel, para hacerse una idea de lo que implica el concepto de idea absoluta. Es muy claro, la exposición es muy buena, es un texto que tiene erudición también más que suficiente, sin ser extremadamente técnico, digamos, es legible, y también tiene una especie de recorrido intelectual de Hegel, como que prepara al lector para llegar para llegar aquí, digamos, cómo Hegel llega a la lógica, ¿no? Es un recuento relativamente escueto, pero bastante bien. También da un breve contexto histórico, así que es un texto bastante completo y yo también lo recomiendo bastante. Este yo lo conseguí en el Congreso Hegeliano de la Sociedad de Estudios Hegelianos que se hizo en Chile el 2022.
Yo supongo que este texto debe estar disponible en Busca Libre o en otros lados, es relativamente reciente. Ya más complejo es la ontología de Hegel de Marcuse. Digamos que es una mirada muy exhaustiva de lo que implica la ciencia de la lógica en Hegel, desde una mirada un poco heideggeriana, eso sí. Es un texto bastante técnico, ¿ya? Bastante árido de leer, que es recomendable, sin duda, para cuando ya se tiene una idea de lo que Hegel nos quiere decir, digamos. Y como nexo entre estos textos que hemos conversado está este estudio del profe Luis Mariano de la Maza, que por una parte recoge una reconstrucción de la lógica y la metafísica de Hegel desde el joven Hegel hasta la fenomenología, y la segunda parte es un comentario bastante rápido de la misma, de la fenomenología del espíritu, donde se vierten las ideas principales o lo que se va jugando en cada sección, pero las explicaciones son muy buenas, son breves pero son muy buenas, son muy precisas. Así que también, este texto yo sé que está agotado físicamente y yo lo tengo, bueno, yo escaneé este texto en PDF, así que se lo voy a compartir. En cuanto a la enciclopedia, textos para acompañar la lectura de la enciclopedia, yo que sepa, hay uno, y no sé si se baste otro, que es el comentario de Ramón Basplana. Es un tremendo libraco, porque comenta la enciclopedia párrafo a párrafo. Es un tremendo trabajo, las explicaciones son también muy buenas, él tiene un estilo de exposición que es muy claro, y como una idea de conjunto también este comentario y leyéndolo junto con la enciclopedia despeja muchísimas dudas. No sé si ya hablé de este texto, que es de la religión en Hegel. Hay varios textos de la religión, hay, descontando por supuesto las ediciones críticas y todo eso, estamos hablando solamente de lo que hay en español. Hay escritos sobre la religión de Amengual, yo lo tengo por ahí, pero yo recomiendo esto, en primer lugar, Concepto de Religión, que traduce la introducción y el primer volumen de lo que son las obras de Hegel en cuanto a religión. Este libro tiene pronunciamientos muy importantes respecto a la filosofía completa, digamos, conceptos como libertad, como totalidad, como absoluto, en este texto están muy bien expresados por Hegel mismo. Es un texto muy aclarador que sirve para ordenar muchas ideas, sobre todo cuando se ha empezado a leer a Hegel cronológicamente, y es un apoyo, incluso diría, para una lectura de sistema. Realmente un gran texto de Hegel y gran traducción también. Además, el texto tampoco es difícil de conseguir, digamos, en físico está disponible en Busca Libre, Nivel Libro, qué sé yo, y yo lo he visto. O sea, yo me conseguí esta físico en una tienda, bueno, en persa en realidad está, que es la edición antigua, pero hay una edición nueva, yo entiendo, o una reimpresión. Entonces, veamos. En cuanto a la filosofía del derecho, hay un texto que yo lo encontré por mera casualidad, digamos, lo encontré en la calle, que es un esbozo del concepto de libertad de Arturo Clemente. ¿Ya? Esta fue la tesis de él, dirigida por Luis Mariano de la Maza, que es un trabajo realmente impresionante en cuanto a elaborar un concepto de libertad recorriendo toda la filosofía del derecho. Yo desconozco si este texto estará disponible en digital, no sé. Yo ni siquiera sabía que existía. Pero es realmente claro, muy erudito, muy documentado,
y se nota que el autor hizo un trabajo bastante grande, tanto en leer como en comprender eso. Un gran texto para acompañar la lectura de la filosofía del derecho, es muy bueno. Y el otro texto que también yo lo encuentro muy bueno es este, Hegel y el porvenir de la modernidad moderna. En cuanto al estudio de la eticidad, de la moralidad, en general del espíritu objetivo, también es un texto excelentemente bien planteado y explicado. Hay varios conceptos que están muy bien expresados, y este texto es relativamente reciente, así que este sí lo podrían conseguir. Yo creo que lo pueden conseguir en tiendas online o en librerías. En cuanto a filosofía de la naturaleza, el único texto que tengo, además de la misma filosofía real o de la enciclopedia, vaya a ser, es este, que es muy reciente, que es de Ignacio Martínez, sobre las órbitas de los planetas de Hegel. Es un estudio de la tesis de habilitación de Hegel en cuanto a dos sentidos. Uno, en un sentido historiográfico, está muy bien documentado en el trabajo de recopilación de información y de referencia. Y lo otro es que, en cuanto a la lógica de Hegel, que era lo que Hegel realmente estaba defendiendo en esta tesis, más allá de las precisiones o no científicas, más allá de que la contingencia de la ciencia fuera exacto o no, que haya cometido un error de cálculo matemático, ese tipo de cosas, es una cuestión meramente contingente. Lo que importa es la lógica que hay detrás. Y este texto lo expone muy bien. En cuanto a contexto histórico, más allá de las biografías de Hegel, que por supuesto hay varias y son muy recomendadas, como la de Terry Pinker, yo recomiendo esta, que no es una biografía de Hegel, o quizás sí, que es La escuela hegeliana y sus adversarios. Digamos, en este texto Félix Duque nos cuenta de una manera muy entretenida, muy amena, al contrario de sus textos más técnicos, el contexto político de Hegel joven, durante su obra, y sobre todo lo que pasa después de él. Leyendo este texto, es cortito, no es muy largo, tiene 150, 160 páginas, tiene, es breve. Uno queda con una idea del ambiente, cómo se generó la filosofía de Hegel, con qué tuvo que lidiar, etc. No reemplaza una biografía de Hegel, digamos, más contundente, pero para una lectura y hacerse una idea del ambiente, basta, está muy bien. Ahora, como introducciones a Hegel mismo, en términos bien generales, yo diría que hay lo siguiente. El primer texto que recomiendo para entrar a Hegel, digamos casi desde cero, o no desde cero, pero cerca de cero, es este, Sobre Hegel, de Carlos Pérez Soto. Es un texto breve y muy claro con respecto a lo que Hegel nos quiere decir, qué es lo que Hegel pretende, de dónde viene y cuáles son las discusiones de su época y cuáles son sus conceptos principales. Con esto uno se hace una idea de más o menos lo que se va a enfrentar en los textos, que es la idea. La otra introducción a Hegel, que yo la encuentro más o menos igual de buena, es esta. Este es un autor inglés que tiene este texto breve que se llama La filosofía de Hegel, que explica los conceptos principales en Hegel y hace un esbozo sistémico y pasa por cada obra y explica las cosas más principales, pero está muy bien hecho. Es un estudio muy bueno, sobre todo para hacer un texto de mediados del siglo pasado. Es un poquito más difícil que el de Pérez Soto en el sentido del lenguaje, pero realmente está muy bien como introducción. Digamos, si alguien ya ha visto o ha escuchado algo de Hegel, si vieron los videos, por ejemplo,
Este texto lo pueden leer sin mayores problemas. Lo mismo con este de Román Cuartango, Hegel, Filosofía y Modernidad. También este es un pelito más técnico en cuanto al lenguaje, pero como síntesis de Hegel está muy bien hecho. Obviamente el autor es tremendamente erudito, sabe, y todo lo que necesita explicar lo explica muy bien. Es un gran texto introductorio. Como dije antes, es un pelín más técnico, pero digamos es muy conciso para apoyar la lectura de cualquier texto en realidad de Hegel con esto. Y ya más general que eso sería, por ejemplo, una historia de la filosofía, ¿ya? Como esta. Este texto de Eusèbe Golomer, El pensamiento alemán desde Kant a Heidegger, este es el segundo tomo, que toma Fichte, Schelling y Hegel. El primer tomo es Kant, y después el tercer tomo es todo lo que viene después de Hegel. Aquí hay un estudio sistemático muy bueno también. Repasa toda la obra de Hegel con relativo detalle, y ahí también plantea sus propias críticas del autor, lo que se agradece. Más que simplemente exponer, también el autor se atreve y da sus opiniones y también plantea algunas cuestiones para que nosotros le demos algunas vueltas, lo que se agradece bastante. En la historia de la filosofía de Coplestone pasa lo mismo. Tampoco dice ninguna tontera. La exposición de Hegel es correcta, y también por lo menos tiene el buen gusto de decir cuando opina, digamos, da sus opiniones, pone sus propias preguntas, sus propios cuestionamientos, considerando también que Coplestone es tomista y es medio fan de Nietzsche, entonces uno más o menos sabe desde dónde viene, y él mismo también se encarga de explicarlo. Por último, yo quisiera referirme a un texto de un autor que en general, yo no sé, será porque yo soy un mero estudiante nomás, o realmente hay un cierto olvido de él, que son los textos de Juan Ribano, que es un profesor, o fue profesor chileno de mediados del siglo pasado. Digamos que en este caso yo recomiendo Entre Hegel y Marx, que es un estudio muy interesante y sugerente. Está dividido en dos secciones, una donde evalúa entendimiento versus razón, y otro donde evalúa libertad y humanismo. En el primero explora, digamos, la forma general como teoría del conocimiento versus la forma en que lo ve Hegel y en parte Marx. Y en el segundo es un contraste más preciso en libertad y humanismo entre Hegel y Marx, con referencias históricas a otro autor, por supuesto, pero el tipo de relato no es solamente una exposición del pensamiento ajeno, sino que se nota que hay una elaboración y un pensamiento propio, y en ese sentido este texto tiene un gran valor. Juan Ribano también tiene un texto que se llama Introducción al pensamiento dialéctico, que es excelente para poder entrar a la mentalidad hegeliana, pero físicamente es prácticamente imposible conseguir, si es que no imposible. Pero yo lo tengo digamos, en digital, así que se lo voy a compartir, así como todos los textos que tenga de este tipo, o al menos de los que haya mencionado, los voy a subir en alguna parte, los voy a poner en una carpeta, un drive o algo, para quienes estén interesados los descarguen. Ahora, como les dije, a mí me gusta leer físico los libros, además que a mí me gusta tomar muchas notas y me gusta subrayarlo, y entonces eso no puedo hacerlo con un archivo digital, o yo no sé, será que soy un boomer, no sé, pero prefiero el papel. Así que yo creo que por hoy estamos. Ya yo creo que las recomendaciones que les di son relativamente aceptadas por muchos, y la idea sí, siempre, si que pueden o si quieren, si les gusta,
conseguir un texto de Hegel y empezar a leerlo. Esa es la idea. Meterse, atreverse y apoyados con tanto estos otros textos complementarios como con los videos que vamos a ir haciendo o con videos, por ejemplo, de otros divulgadores, que también hay varios. Entre ellos está el canal de Estamos Filosofando, de Alejandro Cavalazzi, que él está haciendo el recorrido de toda la historia de la filosofía basado en esto, basado en las lecciones de Hegel. Es un trabajo gigantesco. Ya está llegando a la edad moderna. Y hay otros canales también donde se discute y se conversa de Hegel. Muchos especialistas también. Hay muchos videos de especialistas como Félix Duque, como José María Ripalda, como Rafael Aragüez, hay muchísimos, hay varios. Así que es cosa de meterse, buscar y empezar a aprender, leer y empezar a masticar estas ideas. Así que hasta acá lo vamos a dejar por hoy y vamos a empezar a entrar a la obra como tal, a la cosa misma, ¿ya? Así que hasta luego. Lo olvidaba. Hay un texto también que, digamos, en cuanto a Hegel mismo, probablemente como lectura de sistema sea lo más erudito y completo que existe a hoy, por lo menos en lengua hispana, que es La historia de la filosofía moderna, era la crítica de Félix Duque. Este texto comprende desde Wolff hasta el último Schelling y tiene un comentario gigantesco acerca de Hegel. Digamos, repasa toda la obra. A la fenomenología le da un poco menos de protagonismo porque en realidad es el texto más comentado que hay, pero pasa. Y hay una especie de comentario casi integral de la lógica. Digamos que no va párrafo a párrafo, pero sí que pasa por todas las ideas principales de los 3 libros con bastante detalle. Las notas son impresionantes, son gigantes, se los digo. Hay notas que cubren planas completas. El lenguaje es extremadamente técnico, es bien árido de leer cuando no se es especialista, digamos, o cuando uno empieza a leer Hegel. Realmente es un camino de la desesperación este libro, en serio. Llega a ser incluso a veces más difícil que leer a Hegel mismo. Pero la cantidad de erudición y conocimiento y explicaciones que tiene son simplemente incomparables. Y es un texto que yo recomiendo que todo aquel que quiera estudiar a Hegel con cierta seriedad debiera tener, luego de tener por lo menos alguna introducción o alguna idea y no morir en la rueda o en el camino. Pero de verdad es un texto increíble que no podía dejar de recomendar. Así que este parche va en ese sentido. Hay otro texto de Félix Duque que también es muy bueno, pero yo no lo tengo, no lo he podido conseguir, que se llama La especulación de la indigencia, pero lo tengo en PDF, así que también se lo voy a compartir. Y ahora sí, hasta la próxima.